Faltando poco para terminar el año, no queríamos dejar pasar la oportunidad de hacer un video hablando sobre una rama de la política como lo es la economía. Nuestra intención es definir qué es la economía y en qué consisten las tres formas de entenderlo. Para comenzar, quiero delinear una base de lo que es la economía. Es una actividad política, una rama misma de la política. Con esto quiero decir que no está por encima de la política. De hecho, decidir que la economía esté por encima de la política es una decisión política. Vale aclarar este concepto porque muchos creen erróneamente que esto es así. Vale también aclarar que las finanzas es una rama de la economía. Hablar de finanzas es hablar de un aspecto de la economía y no de la totalidad de la materia. Partiendo desde el concepto que tenían los griegos con respecto a esto, la palabra oikonomia, que significa administración del hogar. Esto deja bien en claro, primeramente, que la economía es administración, segundo, del hogar, pero no del hogar entendiéndose del domicilio particular, sino del hogar a nivel nación, es decir, la agricultura propiamente dicha. Una vez teniendo en claro que la actividad económica es una actividad netamente política, que se refiere a la administración de los recursos y bienes de la nación, cuyos principales bienes es la agricultura, podemos estar de acuerdo con Napoleón Bonaparte cuando dijo que el motor de la economía es la agricultura y no las finanzas, como algunos nos quieren hacer creer. Las finanzas es el estudio del movimiento del dinero, sea efectivo o virtual, entre las personas, las empresas y el Estado. Es el estudio cuantitativo de la economía propiamente dicha, pero las finanzas no siempre reflejan fehacientemente la riqueza de un país, pues un país rico mal administrado tendrá una pobre finanzas. Pero no significa que en verdad sea pobre, sino que está siendo mal gestionado. El verdadero valor de los bienes de una nación está en sus recursos naturales y en el poder de lograr producir todo aquello a través del trabajo para poder consumir y subsistir en base a los recursos que se tiene. La economía parte desde un principio básico como lo es la oferta y la demanda, es decir, lo que se tiene y lo que se necesita. Cuando hay demasiada oferta y poca demanda, hay un desequilibrio. Cuando sucede al revés, donde hay demasiada demanda y poca oferta, sucede exactamente lo mismo. Esto sintetiza uno de los problemas de la economía, saber mantener equilibradamente la oferta y la demanda, para así suplir las necesidades. Sin embargo, esta actividad es cíclica. Cumple con 4 ciclos que se repiten entre sí: el trabajo, la producción, la administración y distribución, y por último, el consumo. Si hay trabajo, habrá producción, ya que el trabajador elabora la materia prima, y eso genera una producción que luego debe ser administrado y distribuido entre el pueblo, para luego poder consumirlo. Si alguna de esta etapa sufre alteración o perturbación alguna, comienza a gestarse los problemas económicos. Si hay falta de trabajo, no habrá producción. Sin producción no habrá nada que se administre y distribuya, y así no se puede consumir nada. Básicamente, saber mantener en un buen ritmo y equilibrio la oferta y la demanda, junto con sus tiempos cíclicos, es mantener en orden una economía que permite suplir las necesidades básicas. Porque después de todo, la finalidad de la actividad económica es la realización del pueblo a través de sus riquezas naturales que goza. Según el capitalismo, o como se lo conoce comúnmente hoy en día, los liberales capitalistas, la economía debe ser lo más libre posible para que pueda fluir y generar competencia y ganancias sin pagar o pagar el más mínimo impuesto. Hay todo un relato detrás de estas definiciones. El Estado es visto como algo que interrumpe la prosperidad económica entre los individuos, y el impuesto es una especie de castigo económico para quienes producen. Acá se deja entrever con claridad que el capital es el motor de la economía según los liberales, es decir, la economía al servicio del capital. Por lo tanto, es el sector privado, banqueros, empresarios e inversionistas de cualquier actividad privada, quienes empujan y crean empleados, minimizando o denigrando la participación del Estado para la creación de puestos de empleo. Conceptualmente hablando,
Para los liberales, las finanzas es el corazón de la economía, donde el mercado y la bolsa de valores cumplen un rol preponderante. Pero, ¿qué es el mercado y la bolsa de valores? El mercado es el sitio donde se estudia y se analiza la oferta y la demanda, el principio económico que hablamos al comenzar el video, y donde también se estudia y analiza los precios. Pero el estudio de los precios tiene que ver con la bolsa de valores, que es un mercado donde se analiza los valores y precios que cotizan ciertas empresas o actividades económicas en los distintos países. Si una empresa tiene el valor adecuado según lo que dicta el mercado y la bolsa de valores, es propicio a que inversionistas depositen su capital en dicha empresa, ya que su cotización es alta. Pero esto depende del criterio de los mercados, y para esto, según los liberales, es necesario que el Estado no intervenga con sus impuestos, que son vistas como una tiranía. Si un empresario o inversionista decide invertir su capital en un país determinado, analizarían primeramente su situación económica, y luego sus leyes financieras y políticas. Si dicho panorama les conviene, ellos finalmente invertirán en dicho país. Dentro de este pensamiento, el individualismo y la prosperidad financiera es el valor máximo. El tipo de economía liberal, donde toda actividad bursátil y financiera tiene libre rumbo sin la supervisión de ninguna autoridad gubernamental o estatal, ha provocado crisis económicas. El más famoso de los casos es la crisis de Wall Street de 1929, popularmente conocido como el crack del 29, donde la especulación, la falta de estímulo por parte del Estado hacia el sector agricultor y los préstamos crediticios que se daban desmedidamente por parte de los bancos, produjo la crisis económica más grande del siglo XX. La fuga de capitales es otro defecto de este sistema económico, tal y como le pasó a la Argentina en la década de los 70 con la reforma financiera. La burbuja financiera que provocaron las crisis del negocio inmobiliario en el 2008 y 2009 también es otro ejemplo de lo que sucede cuando los timberos financistas actúan sin supervisión alguna. Como se dijo alguna vez, el problema no es el capital, sino el capitalismo. Si los liberales demonizan al Estado por intervenir en la actividad económica financiera, los comunistas se abusan de las herramientas que ofrecen el Estado y proponen la estatización exagerada de algunos sectores privados. Uno de estos abusos habituales por parte de la izquierda consiste en las políticas impositivas para recaudar dinero y así poder distribuirlo. Se le critica al liberalismo no saber administrar y distribuir la riqueza, pero al comunismo se le critica que no sabe producir y crear trabajo. Una de las falsas soluciones que propone la izquierda para asegurar puestos de trabajo es contratar personal al sector de la burocracia estatal, provocando así un gasto público desmedido. Una de las soluciones, pero que ha sido mal implementada por la izquierda, son las reformas agrarias que han querido llevar a cabo tanto en la Unión Soviética como en Cuba, pero sin éxito alguno. De hecho, el Holodomor, sufrido por los ucranianos durante la era de Stalin en la Unión Soviética, donde llegaron a fallecer entre 7 y 10 millones de personas por hambruna, se debió al trabajo forzado y al fracaso estrepitoso de la reforma agraria impuesta a punta de pistola. Lo mismo, pero en dimensiones diferentes, sucedió en Cuba, donde los campos de cosecha de azúcar no tuvieron el éxito esperado y muchas personas padecieron la hambruna y la miseria, ante un gobierno totalmente tiránico. En una entrevista concedida por Ernesto Guevara, explica el fracaso de las reformas y políticas económicas desarrolladas en aquel entonces. Con respecto al comercio exterior, es otro punto flojo para el comunismo. Su economía excesivamente cerrada no le permite importar los insumos que no se puede producir en los países en los que gobierna, como el caso de Corea del Norte, que dependiendo de su intercambio comercial solamente con China, al más mínimo contratiempo que esto se produjo, Corea del Norte comenzó a padecer la escasez de alimentos y gran parte del pueblo, incluyendo funcionarios del gobierno, sufrieron problemas de consumo de alimentos. Liberalismo y comunismo son dos miradas completamente opuestas, donde los primeros exageran la participación del sector privado y los segundos la influencia del sector público. Brevemente, contarles cómo podemos adaptar una política económica comunitaria a nivel nación. La economía no debe estar al servicio del capital ni al servicio del Estado, sino al servicio del pueblo. El pueblo, objetivo máximo de toda medida política económica que pueda implementar un gobierno.
pues un gobierno comunitario deberá permitir que los empresarios tengan iniciativa propia para generar puestos de trabajo, pero debe utilizar al Estado para estimular también dichos empleos con leyes y normas claras, creando fábricas, permitiendo el nacimiento de empresas, provocando la industrialización. La economía es una disciplina que debe ser guiada, orientada, con la finalidad de la realización del pueblo mediante su propio trabajo. Que la producción tenga como protagonista al sector agropecuario, permitiendo al campo su producción para regular y establecer los precios de los alimentos, para luego poder administrarlo y distribuirlo equitativamente. Y quienes inviertan desde el extranjero, concederles el derecho de hacerlo, pero que con un porcentaje de las ganancias le pertenezca al pueblo, que supo trabajarlo, producirlo, confiando en la responsabilidad del gobierno en administrar y distribuir los bienes efectuados, para así cumplir con la última etapa del ciclo económico, que es el consumo, y así satisfacer todas las necesidades básicas. Consideramos que el equilibrio entre las relaciones del sector público y privado para el bienestar y la armonización de quienes participan de la vida productiva y económica de un país es necesario para su crecimiento. Aún así, teniendo muy en claro que la autoridad gubernamental es quien marca las leyes y pautas para darle rumbo y dirección política a esta actividad que abarca a todos los sectores de una nación. No quiero terminar de narrar este video sin antes explicar el fenómeno de la inflación, ya que para los liberales es producto de la emisión de la moneda, mientras que para los zurdos es por la especulación de los inversionistas que ostentan el capital para invertir. Quiero dejar bien en claro lo siguiente: la excesiva emisión de la moneda es un efecto, no la causa del problema, es decir, una consecuencia de un error económico previamente. La especulación, ciertamente, en parte, es la responsable del problema inflacionario, pero no se soluciona creando impuestos exagerados como lo hacen las políticas de la izquierda. La inflación sucede por culpa de las tasas de intereses, que es un eufemismo llamarlo así. Realmente es por culpa de la usura. La usura, una práctica ilegítima creando intereses crediticios a través de los préstamos, encarece con el correr de los días los precios. El interés desmedido es lo que provoca abruptos aumentos de precios, alimentando la avaricia de quienes especulan, creyendo que si dejan correr las semanas pueden ganar más dinero si venden o no un determinado porcentaje de acciones en la bolsa de valores. Todo un manejo turbio por parte de quienes desde una oficina provocan crisis económicas afectando a todo un pueblo. La solución: prohibir o por lo menos obligar la baja de intereses al mínimo, ya sea en los préstamos o en el uso de las tarjetas de crédito, y así regular y supervisar estos aumentos de precios artificiales. Para esto es necesario la nacionalización del Banco Central y de la emisión de la moneda, que sea el gobierno a través del Estado quien se haga responsable del manejo monetario. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Si te gustó el video te pido que le des un like, que lo compartas, que lo difundas, que nos ayudaría muchísimo difundir los videos que hacemos desde Gen, y que te suscribas al canal. Desde ya muchas gracias y hasta la próxima.